Como te decía, he cortado el video anterior porque pensé que estaba grabando en otra plataforma de Facebook. Si no era en este, en el otro o en el otro Face que tengo tres Facebook. Bueno, Facebook con mis nombres, obviamente. No soy mucho de revisar los Facebook. Soy más creativa, me gusta muchísimo hacer contenido, como ya te habrás dado cuenta. Y bueno, sí, en el video que eliminé hace un momento te hablaba de que, bueno, soy movida, que mi primera cámara, mi primera cámara fue a la edad de 5 años de edad. Y créeme que todas las fotos fueron borradas, eliminadas, etcétera, porque a lo largo de mi vida tuve niñeras que me solían cuidar, y en cierto modo algunas no eran tan cuidadosas que digamos, y así las fotos fueron desapareciendo poco a poco. Algunas fueron desapareciéndose, otras fueron perdiéndose, etc. Pero mi primera cámara fue a la edad de 5 años de edad, cuando gané la corona como reina de primavera. Y para ser reina de primavera tuve que hacer competencias de habilidades comunicativas, bailar, agilidad, etcétera, hablar en público, hablar acerca de qué es lo que tú le deseas a tu país, ¿no? En ese momento yo no sé, pero me florecían las palabras a mí. Habían muchas concursantes, habían muchas niñas que estaban concursando, pero yo quedé en primer lugar, así que tuve una corona de verdad, tuve una capita, tuve una varita de bastón, ¿no? Que decía que como que yo vi en ese entonces, yo no era tan consciente de que yo estaba siendo reina de primavera, pero sí mandaba besitos. Y mandaba así, y así hacía los besitos. Y pam, y pam, a la edad de 5 añitos. Fue mi primera experiencia. Futuramente, hace algunos años, había personas que me querían contratar en el área de modelaje y me daban unas tarjetitas y me decían que si yo quería participar, pero yo era extremadamente cristiana, así que yo no aceptaba esas propuestas de querer modelar, ¿no? Para alguna empresa o para esas cosas. Entonces, como yo era extremadamente cristiana, decía que no. Pero al momento de pasar los años y he visto que hay muchas personas que han adquirido, ¿no?, esa experiencia, más han saboreado esa experiencia de modelar, de llevarse premios, llevarse sorpresas, etc. Bueno, en mi caso, yo cuando era cristiana era una cristiana rígida, una cristiana que tenía que ser blanco, no podía ser intermedia. Entonces ese era mi tipo de pensamiento, hasta que tuve que pasar situaciones complicadas en mi vida, no en mi vida actual, hace años pasados. En mi vida actual es diferente, es distinta la vida que llevo el día de hoy. Y bueno, así sucedieron las cosas, es lo que te puedo contar, parte de mi vida. Y bueno, te comparto porque alguna vez uno de los pastores dijo que las personas que ya no están en esta vida tuvieron muchas cosas que contar, pero no sabemos nada de ellos, así que yo aprovecho y te cuento parte de mi vida. Bueno, espero que hayas tenido una bonita semana. Ya estamos, hoy día es jueves 17 de marzo del 2022, como pasan los años. Y bueno, el día de mañana tengo una cirugía. Yo no sé cuánto tiempo voy a estar para poder recuperarme en un 100%. Una cirugía, es una cirugía dental, pues, ya que en uno de mis dientecitos tengo otro dientecito. Así que por esa razón estoy aprovechando ese momento. Bueno, y la semana pasada estuve pues de viaje, de vacaciones, disfrutando la vida después del trabajo. Bueno, trabajamos arduamente también, ¿no? Dice que el que quiera pan también que trabaje, dice la Biblia, ¿no? Entonces todos trabajamos. Yo no soy de manos libres, siempre he estado viendo qué hacer por mi vida. Siempre me he estado proyectando, siempre. Hola, quien quiere que sea que me está viendo, pero ahí dice que hay alguien que se ha conectado. Y bueno, es así, la vida es trabajar y disfrutar. Así que la semana pasada estuve de vacaciones, me fui a la playa, me cayó mal el viaje.
me recuperé como después de una semana porque no tomé mis pastillas de viaje. Creo que soy muy sensible. Y bueno, en fin, ya sé que para la siguiente me tengo que comprar unas 5 o 6 pastillas para no tener que pasar situaciones drásticas como las que pasé la semana pasada. Y bueno, de pequeña sí, llegué a visitar varios lugares de nuestro querido Perú. Me fui para Trujillo, para el área de la selva. Fue una hermosa experiencia. En la selva, en la ceja de la selva, yo pude ver cómo las nubes se condensaban frente a mí. ¿Por qué? Porque ahí pasamos como una travesía de locura. Porque al lugar donde yo me estaba dirigiendo no pasaban autobuses. Así que tuvimos que tomar un camión. Entonces, ¿qué pasa con este camión? Este camión que supuestamente en ese entonces yo tenía como unos 4 años de edad más o menos. Me estaba dirigiendo para el lugar que yo quería llegar. Yo tuve la oportunidad de ver la naturaleza misma, como que las plantas brotan y crecen, como ese que hay animalitos chiquititos así pequeñitos que son de colores brillantes. Llegué a ver una serpiente, llegué a ver muchas cosas de pequeña. Y así como estamos hablando acerca de la naturaleza, te tengo una muy buena noticia si eres un amante del medio ambiente, eres un ambientalista o si amas la naturaleza, ya que hemos visto que los autos contaminan muchísimo porque la degradación de sus motores no permiten, ¿no?, que el aire sea purificado, sea puro. En la actualidad, los autos se están convirtiendo en autos eléctricos. Y el día de ayer en la mañana, o el día de hoy, no recuerdo bien, estuve viendo una de las noticias que dice que tú puedes convertir tu auto de gasolina o de gas en un auto eléctrico por un valor de 3.500 soles. Eso es lo que he estado observando. Así que ayudarías o estarías contribuyendo con el medio ambiente para que evitemos que la capa de ozono se degrade, ¿no?, para que se rompa la capa de ozono. Entonces, porque este es tu mundo, este es tu planeta en el que tú vives, en el que yo vivo, y debemos de cuidarlo. Así que existe un montón de tipos de contaminación. Así que, bueno, no pierdas esa oportunidad, ¿no? Y aprovecha también que tener un auto eléctrico es mucho más conveniente para evitar la contaminación del medio ambiente. Pero yo estaba pensando que tener un auto eléctrico, también la electricidad se puede producir por el sol, sí se puede producir por el sol. Yo cuando estuve en primera y secundaria hice mi primer experimento. Justo era un compromiso tenía mis papás con la familia de mis papás, donde la mayoría de mis primos de parte de mi papá son ingenieros. Entonces, justo ese día, mi papá y mi mamá fueron pues a una reunión familiar y tenían sus arpas, guitarras, etcétera, cosas grandes. Y yo estaba más preocupada por mi proyecto de ciencias. Yo recuerdo que en ese entonces yo quería reciclar el vidrio. ¿Por qué? Porque es brillante. A mí me encantan las cosas brillantes. Tú ves algo brillante, no sé, a mí me encanta que las cosas brillen, que sea diferente, no sé, es como tener un hambre por el arte, tener un hambre por la belleza, algo así. Ya, y bueno, en ese entonces, unos días antes yo estaba haciendo ese proyecto. Y en el colegio me dijeron que todavía faltaba un día para presentar el experimento de ciencias. Pero ese día yo me había amanecido toda la noche haciendo el experimento de ciencias, pero no me funcionaba porque cuando hay algo que no es perfecto para mí, yo lo rompo y lo boto. Entonces, lo que yo hice ese día o esa tarde fue que yo estaba con un jarrón, con un vasito que yo había creado del reciclaje de las botellas, pues de Coca-Cola, de Inca-Cola, de las botellas de cerveza, de todas las botellas, especialmente de las transparentes. Así que yo agarré mi pincel y empecé a dibujar, empecé a pintar, pero no hallaba cómo cortar el vidrio.
Luego busqué más información del reciclaje de vidrio, pero para eso es un reciclaje industrial, es un proceso industrializado. ¿Y qué hay que hacer en ese proceso industrializado? Es fundir pues el vidrio, ¿no? Fundir el vidrio, moler todo el vidrio, fundirlo a altas temperaturas y luego darle una forma, y ahí viene lo que es la solidificación y el frío. Entonces ahí sale recién, salen las botellas de vidrio a la forma que tú quieres darle, ¿no? Entonces, para yo realizar ese proceso dije, voy a crear el horno para fundir, ¿no? Etcétera. Pero era un proceso muy largo y yo dije, no voy a poder hacer esto en un día, así que me molesté muchísimo conmigo misma porque no podía alcanzar ese objetivo, porque me sentía frustrada al no querer lograr lo que yo quería hacer con las botellas de vidrio que yo ya tenía ahí, tenía un montón de botellitas. Así que agarré mis pinceles. Recuerdo que cuando yo era chiquita, mi papá siempre decía, escoge los colores que tú quieres. En ese entonces se veían los Faber-Castell y esas cosas, así que yo escogía, ¿no? Me compraban esas cajas de lata que vienen en lata, colores acuarelados. Entonces cuando yo fui grande, me ha gustado muchísimo lo que son las témperas, lo acrílico para pintar, etc. Entonces lo que yo hice fue agarrar mis témperas para pintar y pintar de adentro para afuera. Y si tú haces eso, intenta hacer eso y sale una vasija muy bonita. Pero mi técnica de pintar todo salía muy perfecto, pero no hallaba la perfección de cómo cortar el vidrio. Así que, como no encontraba perfecto las vasijas que yo quería hacer, como un proyecto de ciencia para poder reciclar las botellas que van a botar, hacer algo bonito, hacer un jarrón, etc. Me molesté y empecé a romper todas las botellas y empecé a llorar y empecé a decir, esto no sirve, y empecé a romper todas las botellas. Toda la noche me puse a llorar. Así que al día siguiente me dijeron mis papis, alístate que vamos a ir a la casa de tus tíos. Y bueno, pues yo agarré, me alisté, llevé mi cuadernito para poder pensar qué proyecto voy a hacer. Y así llegué a la casa de mi tío, que vive en mi misma ciudad. Y bueno, pues mi tío es ingeniero eléctrico. En ese entonces era joven, todavía tendría recién sus 20 y algo de años, y yo recién tenía pues 11 años. Así que mi tío agarró y me explicó acerca del sistema del LDR, que hasta ahora no me olvido. El objetivo era también algo ecológico, ¿no? Para cuidar nuestro medio ambiente, etc. El objetivo era captar la energía solar y hacer que prenda un foco o una lámpara que tú puedas necesitar en la noche y no en el día. Y con el sistema LDR se apagaba en el día. Con el contacto del sol se apagaba en el día. Pero lo que hacía nuestro sistema era capturar todas las ondas de energía solar, capturar todas esas ondas de energía solar y reservarlas para la noche, y así produzca luz en la lamparita. Entonces ese era mi proyecto, fue un bonito proyecto, y pues ese día me sentí tranquila, me relajé con ese proyecto, mientras mis papás estaban en su reunión, en su pequeña fiesta. Recuerdo que yo tenía unas primas que tenían el cabello larguísimo, y bueno, pues mis tíos tocan arpas, guitarras, esas cosas. Y pues así fue, esa fue mi experiencia de ciencias que tuve, que no lo olvido hasta el día de hoy, porque lloré muchísimo. Ese día lloré muchísimo, porque cuando algo no me sale bien, lo borro, lo boto, no lo sé. Y a lo largo del tiempo yo me he dado cuenta que ese es uno de mis más grandes defectos. Uno de mis más grandes defectos fue ser perfeccionista. En la actualidad he conocido a personas que no son tan perfeccionistas, que aún continúan su vida en medio de la imperfección, cuando yo sí me ahogaba en un vaso con agua por procurar ser perfeccionista, porque si sentía que algo no me salía bien, pues. Y con el tiempo aprendí a no serlo, porque no solamente te causa estrés, incluso un médico me dijo, yo ya tenía como 13, 14 años, y me dijo, Raiza, tú sufres de un problema de estrés, y para poder
ayudarte, necesitas conseguir a alguien con quien tú puedas conversar, no sé, tener un enamorado o algo así. Esa era mi receta. Y unas pastillitas más para poder controlar el estrés que yo tenía, porque cuando yo no alcanzo la tranquilidad de no estar estresada, simplemente agarro algo y lo rompo, lo boto y me pongo a llorar. Ese es mi carácter. Si quieres conocerme, ese es mi carácter. Entonces, con el tiempo aprendí a no ser muy perfeccionista, se podría decir. Y bueno, disfrutar, ¿no? Y sí me gusta bastante el arte, etcétera. Así que cuando fui niña sí estuve de baile en baile, aunque hubo un tiempo cuando no quería mucho bailar y creo que tenía los dos pies izquierdos, pero con el tiempo normal me fue produciéndome ese querer liberarme para poder bailar mejor. Y bueno, sí, desde chiquita he bailado, desde chiquita. Y así también gané una coronita. Bueno, en años posteriores, cuando yo estaba estudiando, hay varias amigas lindas que alguna vez las defraudé y que me ofrecieron también para poder concursar en desfiles de belleza, etcétera, pero yo no acepté. Bueno, no sé si es porque yo sea muy perfeccionista y a veces yo me siento insegura, pero hay personas que realmente me halagan y me dicen cosas muy bonitas. Y de verdad estoy muy agradecida a Dios por eso, que hay personas que creen en mí y que muchas veces yo dije que no. Y te cuento de esa experiencia, fue casi última antes de la pandemia, que me ofrecieron también a llevar una corona de belleza. Y pues yo no acepté porque yo me sentía un poco mayor para poder concursar con personas un poco menores que yo. Entonces, como yo te comento, yo siempre he estado estudiando, desde que yo salí del colegio he estado estudiando, trabajando, siempre en toda mi vida, siempre me ha gustado estar haciendo algo. Y bueno, como alguien o varias personas algunas veces me dijeron, Raiza, tú tienes las pilas muy activas, entonces bueno, siempre, para desestresarme siempre tengo que estar haciendo algo, siempre tengo que, bueno, no, cuando estoy triste, si no grabo ni siquiera un video, no escucho música, simplemente no hago nada, me despierto tarde, cuando estoy muy triste, es así como yo me siento cuando pasa esto. Y bueno, no sé qué es lo que ha pasado en la pandemia. Yo he pedido muchísimo a Diosito cuando hubo pandemia para que llegase la vacuna, ¿no? Gracias a Dios ha llegado la vacuna para muchos, pero hay otras personas que contradicen a la vacuna y yo las escucho, ¿no? Entonces psicológicamente de repente han escuchado información de otros lugares donde ellos sencillamente han llevado un trauma. Entonces esto hace que ellos no quieran aceptar la vacuna. Entonces porque ellos se sienten, es como por decir, ellos se sienten atacados, sienten que la vacuna no les va a hacer bien, etcétera. Entonces eso ya también es un problema psicológico y yo pienso que el Estado debería de hacer algo por eso. Pienso que el gobierno debería analizar la situación porque hay muchas personas que no quieren aceptar la vacuna y entonces las culpan, ¿no? ¿Y qué nos dice la Constitución política? Que todos somos libres de querer elegir y escoger. Es por esa razón también que nos hacen firmar para que nosotros aceptemos los términos que nos dicen cuando te vacunas, ¿no? Porque estás aceptando tú la vacuna, ¿no? Y etcétera. Bueno, en cierto modo la sociedad lo que hace más es evocarse a lo que otros quieren elegir. Si otros quieren elegir algo, la gran mayoría sencillamente no piensa un momento y sencillamente se lanza sin antes no haber pensado bien las cosas. Y eso es lo que sucede muchas veces porque dice, bueno, por alguna razón está la gran parte mayoritaria, ¿no? Y es así. Muchísimas bendiciones y ya grabamos el video, pero en mi otra plataforma.